Miley estaba de pie junto a la ventana, mirando las hojas de otoño girar en el aire. 23 años. Ese era el tiempo que llevaba casada con Chris. 23 años que parecían perfectos, como sacados de una revista de moda. Al menos eso pensaban los demás. Pasó la mano por el frío cristal, dejando un sutil rastro. Su casa, en una prestigiosa zona de la ciudad, siempre había sido motivo de admiración para los invitados. Grandes ventanales, muebles de diseño, cuadros de artistas famosos en las paredes. Todo ello era la encarnación del éxito de su marido en el sector financiero. «Cariño, me voy a trabajar», llegó la voz de Chris desde el pasillo. Miley se giró lentamente. Un hombre alto y apuesto con un traje impecable estaba en la puerta, sosteniendo un maletín de piel de cocodrilo. Sus sienes grises no hacían sino aumentar su solidez. A sus 52 años, tenía incluso mejor aspecto que a los 30. «Bien», respondió ella, tratando de poner su habitual calidez en su voz. «No olvides que los Thompson vienen esta noche». Chris se detuvo un momento y luego asintió. «Ah, sí, a cenar. Puede que llegue un poco tarde. Mucho trabajo con el nuevo proyecto». Miley sintió que algo frío le tocaba el corazón. Nunca había olvidado sus tradicionales cenas con amigos. Los Thompson habían sido sus mejores amigos durante los últimos 15 años. «Ya sabes lo mucho que le gustan a Patricia tus historias sobre la bolsa», intentó bromear Miley. Chris respondió distraído, mirando el móvil. «Intentaré llegar». Se acercó rápidamente a ella, le rozó ligeramente la mejilla con los labios y se dirigió a la puerta. Miley notó que su beso se había vuelto mecánico, como si estuviera cumpliendo un ritual obligatorio. Cuando la puerta se cerró, se hundió pesadamente en la silla. Algo había cambiado últimamente. No de repente, sino gradualmente, casi imperceptiblemente, como el agua que afila una piedra gota a gota. Al principio, nada. Chris empezó a llegar más tarde del trabajo. Luego vinieron las reuniones a Swill, los fines de semana. Conversaciones telefónicas que mantenía en el balcón o en su despacho a puerta cerrada. Y esa mirada, distante, fría, como si la estuviera mirando a través de ella. Miley se acercó al gran espejo del salón. Tenía 50 años. Tenía buen aspecto para su edad. Las clases regulares de yoga y una dieta sana daban sus frutos, pero las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más visibles y su pelo oscuro había encanecido. Recordó cómo había conocido a Chris. Fue en un acto benéfico en el que ella trabajaba como organizadora. El joven y ambicioso financiero captó inmediatamente su atención. Hablaba de sus sueños, de cómo quería triunfar, y sus ojos eran tan entusiastas. Bailaron hasta altas horas de la madrugada y luego pasearon por las calles vacías de la ciudad, hablando de todo. Una llamada telefónica la sacó de sus recuerdos. El nombre de Patricia apareció en la pantalla. «Miley, cariño». La voz de su amiga estaba llena de entusiasmo. «Estoy deseando que llegue esta noche. He hecho el postre francés por el que preguntaste la última vez. Patricia». Miley dudó un momento. Chris podría llegar tarde esta noche. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «¿Otra vez?», preguntó Patricia con cautela. «Últimamente llegaba tarde muchas veces». «Es un proyecto importante», contestó Miley, tratando de mantener la voz alegre. «Ya sabes cómo son las cosas en el sector financiero. Por supuesto», Patricia sonó insegura. «Escucha, ¿quizá deberíamos hablar, tú y yo solos, antes de cenar?» Miley sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿Patricia sabía algo? «De acuerdo», dijo tras una pausa. «Ven una hora antes». Después de colgar el teléfono, Miley se acercó a la ventana. El Mercedes negro de Chris entraba en el aparcamiento. Se dio cuenta de que estaba hablando por teléfono otra vez. Solía llamarla siempre que se iba a trabajar, contándole sus planes para el día, bromeando, diciéndole que la quería. Ahora esas llamadas han cesado.
El día se hizo insoportablemente largo. Miley intentó ocuparse de los preparativos de la cena, elegir el vino, colocar las velas, cocinar el plato favorito de Chris. Siempre era la anfitriona perfecta, y sus fiestas eran consideradas las mejores de su círculo social. A las 5 en punto sonó el timbre. Patricia estaba en la puerta, una elegante mujer rubia de ojos amables. Se conocieron en un acto benéfico y desde entonces son mejores amigas. «He traído vino», dijo Patricia al entrar en la casa. «Creo que lo necesitaremos». Se sentaron en un rincón acogedor del salón. Patricia miró a su amiga durante un largo rato como buscando palabras. «Miley», empezó por fin, «sabes que no me gusta entrometerme en la vida de los demás, pero soy tu amiga y veo que algo está pasando». Miley sintió que sus manos empezaban a temblar. «¿De qué estás hablando?», intentó sonreír. «De ti y de Chris», respondió Patricia con suavidad. «Has cambiado. Él se ha convertido en algo diferente. Y tú también. Es como si hubierais perdido la chispa». Miley se volvió hacia la ventana, intentando contener las lágrimas. «No sé qué está pasando», susurró. «Se ha vuelto tan distante. Es como si viviera en otro mundo. Y yo tengo miedo de preguntarle qué le pasa». Patricia le cogió la mano. «¿Crees que quizá haya alguien más?». Miley se volvió bruscamente hacia su amiga. «No, Chris no es así. Él solo trabaja duro. Tiene un proyecto importante y...». Dejó de hablar al darse cuenta de lo poco convincentes que sonaban sus palabras. ¿Cuántas veces se había repetido a sí misma esas excusas en los últimos meses? «Cariño». Patricia le apretó la mano con más fuerza. «Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Si alguna vez necesitas hablar, llorar, lo que sea, siempre estoy aquí». Miley asintió, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. «¿Sabes qué es lo peor?», susurró. «Ni siquiera recuerdo la última vez que me dijo que me quería. No ese te quiero mecánico antes de acostarse, sino de verdad, con la pasión en los ojos que solía tener». De repente, sonó el teléfono de Miley. Un mensaje de Chris. «Lo siento, no puedo ir hoy. Una reunión importante se va a retrasar. Dile a los Thompson que lo siento». Miley le enseñó el mensaje a Patricia. Ella negó con la cabeza. «Es la tercera vez en el último mes que falta a nuestras cenas. Tal vez debería ir a su oficina», sugirió Miley de repente. «¿Y llevarle la cena? Tiene que comer». «No», dijo Patricia con firmeza. «No te humilles. Si no quiere estar aquí, es su decisión. Pero no tienes que correr detrás de él». La velada transcurrió tranquilamente. Bob Thompson, el marido de Patricia, intentó entretener a las mujeres con historias sobre su trabajo en el bufete de abogados, pero el ambiente seguía siendo tenso. Cuando los invitados se marcharon, Miley permaneció largo rato de pie en medio del salón vacío. Las velas se habían consumido y el vino de su copa estaba caliente. Se acercó a la chimenea donde estaban las fotos de la boda. Caras jóvenes y felices. Chris mirándola con tanto amor. ¿A dónde se había ido todo? A la 1 de la madrugada, oyó abrirse la puerta principal. Chris trató de moverse sin hacer ruido, pero, aún así, derribó un jarrón en el pasillo. «¿Estás despierta?», se sorprendió al verla en el oscuro salón. «Te estaba esperando», respondió Miley con sencillez. «No debiste», se aflojó la corbata. «La reunión se estaba alargando. Es un proyecto complicado». «¿Qué proyecto, Chris?», preguntó ella en voz baja. «Últimamente ni siquiera me has hablado de tu trabajo». Él se quedó inmóvil un momento y luego hizo un gesto de frustración con la mano. «De todos modos, no lo entenderías. Son planes financieros complejos. Y yo solía entender». Miley sintió que la amargura le subía a la garganta. «Solías pasarte horas hablándome de tu trabajo. Antes», suspiró. «Miley, estoy cansado. No hagamos esto ahora». «¿Cuándo?», alzó la voz. «¿Cuándo podemos hablar? Siempre estás cansada, siempre ocupada. No recuerdo la última vez que hablamos».
Chris se pasó la mano por la cara. Mira, estoy pasando por una mala racha en el trabajo. Necesito un poco de espacio, ¿sabes? Solo dame algo de tiempo. Se dio la vuelta y subió al dormitorio. Miley se quedó en la oscuridad, sintiendo cómo su mundo perfecto se desmoronaba lentamente. Esa noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó mirando al techo, pensando en cómo había cambiado todo. ¿Tendría razón Patricia? ¿Podría haber otra mujer? La idea le causó dolor físico, como si alguien le hubiera apuñalado en el corazón. Chris dormía a su lado. Incluso cuando dormía, estaba en el borde de la cama, lo más lejos posible de ella. Solían dormirse abrazados, pero ahora había un espacio invisible entre ellos. Por la mañana, todo volvería a empezar. Miley se despertó temprano con el ruido de la cafetera. Chris, como de costumbre, se estaba preparando una taza de café antes del trabajo. Miró el reloj, las 5:30. Nunca se había levantado tan temprano. Bajó las escaleras en silencio y se detuvo en la entrada de la cocina. Chris estaba de espaldas a ella, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, lo sé, no, sigue dormida. Su voz era tranquila pero clara. Escucha, no podemos vernos esta mañana. Tengo una reunión importante. Vale, entonces a las 3, en nuestra casa. Miley sintió que el corazón le daba un vuelco. Retrocedió en silencio, tratando de no delatar su presencia. De vuelta en el dormitorio, se sentó en el borde de la cama, tratando de calmar el temblor de sus manos. Quizá sea una llamada de trabajo, pensó, pero en el fondo sabía que las conversaciones de negocios no se llevaban en ese tono, y no a las 5 de la mañana. Media hora más tarde, Chris subió las escaleras. Se sorprendió al verla ya despierta. ¿Qué haces levantada tan temprano? No podía dormir, contestó Miley, intentando mantener la calma. ¿Con quién estabas hablando abajo? Por una fracción de segundo, la inquietud brilló en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. Mark, hoy tenemos una presentación importante. Mark había sido su socio durante 15 años. Pero ¿por qué hablaba Chris en voz tan baja y por qué hablaba de nuestra casa? Mientras Chris se duchaba, Miley bajó a la cocina. Su maletín estaba sobre la mesa, con el borde de un papel asomando. Sabía que no debía hacerlo, pero se llevó la mano al documento. Era un recibo de la joyería Tiffany. Estaba fechado hacía 3 días. La cantidad la hizo suspirar. $5,000 por un anillo de diamantes. Hacía un mes que había cumplido años y Chris le había regalado un sencillo chal de seda. Dejó rápidamente el cheque en su sitio y se alejó del maletín. Su mente se agitaba. ¿Para quién es este anillo? ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Qué estás haciendo? La voz de Chris la hizo sobresaltarse. Preparando el desayuno, contestó ella, volviéndose hacia los fogones. ¿Quieres una tortilla? No, desayunaré en la oficina. Recogió rápidamente sus cosas. Hoy tengo mucho que hacer. Cuando la puerta se cerró tras él, Miley se sentó a la mesa de la cocina y se cubrió la cara con las manos. Últimamente había más y más de estas pequeñas cosas. Llamadas telefónicas que él contestaba cuando salía de la habitación. Mensajes que borraba rápidamente en cuanto ella se acercaba. Su nueva costumbre de dejar el teléfono con la pantalla hacia abajo. Sonó su teléfono. Era Patricia. ¿Cómo estás, cariño? Después de lo de ayer, Patricia. Miley sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Patricia, supongo que tenías razón. ¿Qué quieres decir? Encontré un recibo de un joyero. Compró un anillo por $5,000. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Y no dijo nada al respecto? Preguntó Patricia con cautela. No, y sin embargo, esta mañana le oí hablar por teléfono. Estaba concertando una cita. Dijo, en nuestra casa. Dios mío, Miley. La voz de Patricia estaba llena de compasión. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, respondió Miley con sinceridad. A lo mejor lo he entendido todo mal. ¿Quizá es solo una coincidencia? Cariño, dijo Patricia con dulzura.
¿Cuántas coincidencias como esta tienen que ocurrir para que aceptes lo obvio? Miley cerró los ojos. Los recuerdos de los últimos meses pasaron ante sus ojos, formando una imagen aterradora. Sus constantes retrasos en el trabajo, las corbatas y camisas nuevas que no se había comprado, el extraño olor a perfume de su ropa. ¿Qué hago?, susurra. En primer lugar, mantener la calma, respondió Patricia. Y empieza a reunir pruebas. Si tus sospechas se confirman, necesitarás hechos. Después de hablar con su amiga, Miley permaneció sentada durante un largo rato. Luego fue a su ordenador portátil y abrió la cuenta bancaria común. Empezó a mirar los extractos de los últimos meses. Restaurante La Luna, 3 veces en el último mes. Hacía 5 años que Chris y ella no iban. Floristería, compras regulares cada semana. El Hotel Ritz, una reserva de un día el jueves pasado, cuando Chris dijo que se iba de viaje de negocios a otra ciudad. Cada nuevo detalle era como una puñalada. ¿Cómo había podido estar tan ciega? A las 3 en punto se subió a un taxi y dio la dirección del restaurante La Luna. Sabía que era una locura, que no debía hacerlo, pero no podía quedarse en casa esperando. El restaurante estaba situado en el casco antiguo de la ciudad, en una antigua mansión. Miley cogió una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía ver toda la sala. Le temblaban las manos mientras abría el menú. A las 3:20 exactamente, vio a Chris. Entró por la puerta principal, impecable con su caro traje. Pero no estaba solo. Le acompañaba una joven, una esbelta rubia con un elegante vestido. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y Chris le cogió suavemente la mano. Miley sintió náuseas. Veía cómo miraba a aquella mujer, igual que la había mirado a ella una vez. El camarero se acercó a su mesa. «Señora, ¿está lista para pedir?» «No», susurró ella sin apartar los ojos de la mesa junto a la ventana. «Ya me voy». Salió rápidamente del restaurante, conteniendo a duras penas las lágrimas. Hacía frío fuera, pero ella no lo sentía. Solo un pensamiento latía en su cabeza. Es verdad, es verdad. Cuando Miley volvió a casa, empezó a preparar la cena mecánicamente. Sus manos se movían automáticamente, su mente estaba en una niebla. Sabía que Chris llegaría tarde a casa, y ahora sabía por qué. A las 9 de la noche sonó el timbre. Patricia estaba en la puerta con una botella de vino. «Pensé que necesitarías compañía». Miley se limitó a asentir y se hizo a un lado, dejando entrar a su amiga en la casa. Se sentaron en el salón y fue entonces cuando por fin se les saltaron las lágrimas. «Los he visto», susurró Miley. «En la luna. Es tan joven, Patricia, tan guapa». Patricia abrazó a su amiga. No tiene nada que ver con la belleza o la edad. Tiene que ver con su elección. Tiene que ver con su debilidad. 23 años, sollozó Miley. Hemos vivido juntos 23 años. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Patricia con cautela. Miley se secó las lágrimas. No lo sé. No puedo quedarme sentada esperando a que destruya todo lo que teníamos. Pero no sé cómo afrontarlo. Tienes que averiguar lo que quieres, dijo Patricia. ¿Quieres salvar el matrimonio o estás dispuesta a ponerle fin? Miley se miró las manos. El anillo de boda, símbolo de su amor y fidelidad, brillaba en su dedo anular. Ahora le parecía tan pesado. «Quiero saber la verdad», dijo por fin. «Toda la verdad. ¿Quién es ella? ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Por qué está haciendo esto? Y entonces decidiré». Patricia asintió. «Bien. Entonces necesitamos un plan». Pasaron las horas siguientes discutiendo posibles acciones. Como esposa de abogado, Patricia sabía mucho sobre cómo reunir pruebas en estas situaciones. Cuando Chris llegó a casa sobre las 11, Patricia ya se había marchado. Miley estaba sentada en el oscuro salón, mirando el fuego de la chimenea. «¿Qué haces levantada?», le preguntó, desvistiéndose. «Te estaba esperando»,
contestó ella sin darse la vuelta. ¿Cómo ha ido la reunión? Estuvo bien, dudó él. Escucha, estoy muy cansada, me voy directamente a la cama. Miley asintió. Le oyó subir las escaleras y el agua correr en el cuarto de baño. Todo era como de costumbre, pero ahora ella sabía la verdad que se ocultaba tras aquella rutina familiar. Permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, mirando el fuego. Las palabras de Patricia le daban vueltas en la cabeza. «¿Necesitas pruebas?» «Sí, pruebas». Y entonces haría lo que tenía que hacer. Esa noche, Miley no durmió. Se acostó junto al hombre que creía haber conocido toda su vida y se dio cuenta de que en realidad no lo conocía en absoluto. ¿Quién era ese hombre que dormía a su lado? ¿Era el hombre al que había amado durante 23 años o un extraño capaz de engañarla y traicionarla? Por la mañana, todo volvería a empezar, pero ahora estará preparada. Ahora sabe qué buscar y no descansará hasta conocer toda la verdad, aunque le rompa el corazón por completo. Ha pasado una semana desde que Miley vio a Chris con aquella mujer en el restaurante. Una semana de noches sin dormir, una semana de sonrisas falsas y conversaciones sin sentido durante el desayuno. Cada vez que miraba a su marido, le venía a la mente aquella escena, él cogiendo suavemente la mano de la joven rubia, mirándola con ojos enamorados. Era un martes sombrío cuando el destino decidió regalarle una nueva prueba. Miley corrió al supermercado a comprar algunos víveres e inesperadamente se encontró con Laura Wilson, la madre de uno de los alumnos de la escuela local. No eran amigas íntimas, pero se cruzaban a menudo en diversos actos benéficos. «Miley», exclamó Laura feliz cuando la vio cerca del pasillo de las verduras. «Hacía tanto tiempo que no nos veíamos». «Sí, así es». Miley intentó sonreír, aunque últimamente hasta una simple sonrisa le resultaba difícil. «¿Sabes?» Laura bajó la voz hasta convertirla en un susurro confidencial. «Quería hablar contigo. Es sobre Chris». Miley sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Sobre qué? Bueno. Laura miró nerviosa a su alrededor. Hay una buena cafetería cerca. Se sentaron en una mesa en el rincón más alejado de la acogedora cafetería. Miley esperó, aferrada a una taza de café caliente, mientras Laura ordenaba sus pensamientos. «Verás», comenzó Laura por fin, «mi hijo Jacob está en el instituto, y hace poco tiene una nueva profesora de literatura inglesa, Leslie Bright». Miley se tensó al oír el nombre de la mujer. «Es joven, muy atractiva», continuó Laura. «Y ya sabes, la semana pasada recogí a Jacob después de sus actividades extraescolares. Era tarde, sobre las 7 de la tarde, y vi a Chris. Salía de la escuela con la señorita Bright». Miley sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¿Estás segura de que era él?» «Absolutamente», asintió Laura. Entraron en su Mercedes negro y titubeó. No era la primera vez. Jacob dice que lo ha visto varias veces en la escuela. Miley intentó sostener la taza, pero le temblaban las manos. ¿Qué aspecto tiene?» «Rubia, delgada, 30 años», respondió Laura. «Muy elegante. Los alumnos la adoran. Se ha mudado hace poco a nuestra ciudad. Todo coincidía. Esa mujer del restaurante». Ahora Miley sabía su nombre, Leslie Bright, una joven profesora de literatura inglesa. «Miley», Laura le puso la mano sobre su mano temblorosa. «He dudado durante mucho tiempo en decírtelo, pero tienes que saberlo. Eres mi amiga y no puedo callarme». «Gracias», susurró Miley. «Tengo que irme». Salió de la cafetería temblando. La nueva información le daba vueltas en la cabeza. Una profesora joven y guapa, y se encontraban en la escuela, un lugar que debería ser sagrado, destinado a la educación de los niños. En casa, Miley llamó inmediatamente a Patricia. «Sé quién es». «¿Qué?», sonaba emocionada su amiga. «¿Cómo?». Miley le contó lo de la reunión con Laura. Patricia escuchó sin interrumpir.
¿Qué vas a hacer?, preguntó cuando Miley hubo terminado su relato. No lo sé, respondió Miley con sinceridad. Pero al menos ahora sé con quién estoy tratando. Los días siguientes se convirtieron en un infierno. Miley no podía dormir ni comer. No dejaba de pensar en su marido reuniéndose con la joven profesora en las aulas vacías después de las clases. Parecía tan sucio. Empezó a buscar información sobre Leslie Bright en Internet. Encontró su perfil en el sitio web de la escuela. Una mujer joven, sonriente y de brillantes ojos azules. La señorita Bright enseña literatura inglesa y dirige un club de teatro, decía la descripción. Miley miró la foto durante horas, intentando comprender qué tenía de especial aquella mujer. Una tarde no aguantó más y fue a la escuela. Era tarde, alrededor de las 8, pero algunas ventanas aún estaban iluminadas. Miley aparcó cerca y esperó. A las 9:30 los vio. Chris y Leslie salieron por la entrada lateral. No iban cogidos de la mano, probablemente por miedo a que alguien pudiera verlos. Pero incluso en la oscuridad, era evidente lo cerca que estaban el uno del otro, lo íntimamente que se apoyaban el uno en el otro mientras hablaban. Miley los vio entrar en el coche de Chris y marcharse. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no se las secó. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. ¿Cómo ha podido? ¿Cómo ha podido humillarme así? Al día siguiente, llamó a su vieja amiga Helen, que trabajaba en el consejo escolar. Necesito información sobre el nuevo profesor de inglés del instituto. ¿Sobre Leslie Bright?, volvió a preguntar Helen. ¿Qué quieres saber exactamente? Todo, respondió Miley. Absolutamente todo. Unas horas más tarde, Helen le entregó una carpeta con información. Leslie Bright, 32 años, graduada en la universidad con matrícula de honor. Antes trabajaba en un colegio privado de otra ciudad. Se mudó aquí hace 3 meses. 3 meses, pensó Miley. Fue entonces cuando Chris empezó a trabajar hasta tarde. Fue entonces cuando empezaron las llamadas y los mensajes extraños. Por la noche, cuando Chris llegó a casa, Miley trató de iniciar una conversación sobre la escuela. He oído que hay un nuevo profesor de inglés en el instituto. Chris se quedó helado un momento, pero enseguida se recompuso. ¿En serio? No sé nada del instituto. Dicen que es muy buena profesora, continuó Miley, observando atentamente su reacción. Leslie Bright, creo. Tal vez, se encogió de hombros. Voy a darme una ducha. Miley lo miró irse y sintió que las entrañas le hervían de rabia. Él ni siquiera se ruborizó, no dio muestras de preocupación. Se limitó a mentirle a la cara como si fuera lo más natural del mundo. Aquella noche, se quedó sentada en su despacho durante largo rato, mirando las fotos que había hecho por el instituto. En una de ellas, Chris y Leslie estaban de pie junto a un coche, lo bastante cerca como para no dejar lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. De repente, se le ocurrió mirar el calendario escolar. Dentro de 2 semanas tendría lugar la fiesta de graduación, un gran acontecimiento al que asistiría todo el mundo, alumnos, padres, profesores, administradores de la escuela. Miley miró largamente la fecha del calendario, luego cogió el teléfono y marcó el número de Patricia. ¿Ha dicho que su marido conoce a un buen detective privado? Sí, contestó Patricia. ¿Estás segura de que quieres seguir por este camino? Miley miró la foto de la feliz pareja a la salida del colegio. Estoy completamente segura. Quiero saberlo todo. Cada detalle de sus encuentros. Cada momento en que me mintió. Vale. Patricia suspiró. Te daré su número, pero Miley, prepárate para el hecho de que podrías averiguar más de lo que quieres. Ya he perdido todo lo que podía perder, replicó Miley con amargura. Ahora lo único que quiero es la verdad. Al día siguiente se reunió con un investigador privado, Mike Turner. Era un hombre delgado, de mediana edad y mirada atenta. Necesito saberlo todo, le dijo Miley. ¿Cuándo se ven? ¿Dónde? ¿De qué hablan? Y, sobre todo, ¿qué pasa en la escuela después de clase?
Mike la escuchó atentamente y empezó a tomar notas. Esto llevará unos días, quizá una semana, pero podré darte una imagen completa. ¿Cuánto costará?, preguntó Miley. Le dijo la cantidad y ella, sin dudarlo, sacó el talonario. El dinero ya no le importaba. Quería saber la verdad. Durante la semana siguiente, Miley vivió como en un sueño. Durante el día seguía desempeñando el papel de esposa atenta. Preparaba el desayuno, limpiaba la casa, le preguntaba a Chris cómo le había ido el día. Y por la noche, releía los informes del detective que llegaban cada noche. El sujeto de vigilancia se reunió con LB a las 15:30 en una cafetería Starbucks. La conversación duró 45 minutos. Se rieron mucho, se tomaron de la mano. A las 19:45, el sujeto llegó a la escuela. LB estaba esperando en la entrada lateral. Pasaron 2 horas en el edificio. Un almuerzo en el restaurante La Luna. El sujeto le dio a LB una caja pequeña, probablemente joyas. Cada nuevo informe era como un cuchillo en el corazón. Pero Miley continuó leyendo, armando un cuadro completo de la infidelidad de su marido. Una noche recibió un informe particularmente interesante. El detective logró grabar su conversación en una cafetería. LB, ¿cuándo se lo vas a decir? Sujeto, pronto, después de la graduación. No quiero crear un escándalo antes de un acontecimiento importante. LB, no podemos seguir escondiéndonos para siempre. Estoy cansado de ser un secreto. Sujeto, lo sé, querida. Ten paciencia un poco más. Pronto podremos estar juntos abiertamente. Miley leyó esta conversación una y otra vez. Así que planeaba romper con ella después de la graduación. Planeaba arruinarle la vida e incluso había elegido el momento adecuado para hacerlo. Miró el calendario. Faltaban 5 días para la graduación. Después de la conversación con el detective privado, Miley no pudo dormir. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración de Chris, y pensó en el hecho de que su marido planeaba dejarla después de la graduación. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza como avispas furiosas. Tenía que actuar, y rápido. A las 3 de la madrugada, Miley salió cautelosamente de la cama. Chris dormía profundamente. Hacía poco que había empezado a tomar somníferos, quejándose del estrés del trabajo. Ahora se daba cuenta de que la verdadera causa de su insomnio era la culpa. Sus pasos eran inaudibles en la alfombra. Bajó al despacho donde Chris solía dejar su maletín. En la oscuridad buscó su teléfono, que siempre cargaba antes de acostarse. El corazón le latía tan fuerte que pensó que el sonido podría despertar a toda la casa. Miley sabía el código de desbloqueo. Era la fecha de su boda. ¡Qué ironía!, pensó mientras introducía los números. La pantalla parpadeó, iluminándole la cara con una luz azul. Empezó con los mensajes. La mayoría estaban relacionados con el trabajo, correspondencia con colegas y clientes. Pero entonces vio un diálogo con su contacto K. Lo abrió con dedos temblorosos. Estoy deseando volver a verte. Yo también te echo de menos. Ayer fue increíble. Me cambiaste la vida. Mensajes cortos, pero cada uno era como una puñalada en el corazón. Algunos fueron borrados, dejando solo burbujas vacías con fechas y horas. Miley continuó su búsqueda. Abrió la galería. Había cientos de fotos de varias reuniones de negocios y conferencias. De repente, vio una carpeta llamada Personal, protegida por una contraseña adicional. Probó diferentes combinaciones, la fecha de nacimiento de Chris, sus números favoritos, pero nada. Entonces recordó la conversación que había escuchado el detective. Después de la graduación, probó la fecha de la graduación y la carpeta se abrió. Dentro había docenas de fotos de Leslie. Leslie riendo en una cafetería, Leslie en la playa de vacaciones, Leslie durmiendo sobre una almohada en una habitación de hotel. Miley sintió náuseas. A continuación, comprobó su historial de llamadas. El número guardado como K
Aparecía allí todos los días, a veces varias veces. Anotó el número por si lo necesitaba más tarde. En la aplicación de banca online, Miley encontró transferencias regulares a una cuenta desconocida. Todos los meses, cantidades importantes. La está reteniendo, se dio cuenta. De repente, su teléfono vibró. Un nuevo mensaje de K. No puedo dormir. Estoy pensando en ti. ¿Mañana a las 3? Las manos le temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. Miró esas palabras y un plan nació en su cabeza. Rápidamente borró el mensaje de la pantalla de notificaciones y volvió a colocar el teléfono en su sitio. Subió las escaleras y se metió cuidadosamente en la cama. Chris ni siquiera se movió. Por la mañana se comportó como de costumbre. Preparó el desayuno y besó a su marido antes de que se fuera a trabajar. Pero en cuanto la puerta se cerró tras él, Miley se apresuró a coger el teléfono. «Patricia», susurró cuando su amiga contestó al teléfono. «Necesito tu ayuda». Una hora más tarde, se reunieron en una pequeña cafetería alejada de su barrio. Miley le contó todo lo que había descubierto por teléfono. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Patricia, escuchando atentamente a su amiga. «Quiero seguirlas», respondió Miley. «Se supone que han quedado hoy a las 3. Necesito verlo todo con mis propios ojos». «No es seguro», advirtió Patricia. «¿Y si te descubren?» «No me importa», dijo Miley. «Necesito saber toda la verdad». Hicieron un plan. Patricia le pediría prestado el coche y Chris no lo reconocería. Le seguirían desde la oficina. A las 2:30 aparcaron cerca del edificio donde trabajaba Chris. A las 3 exactamente salió, impecable con su traje caro, maletín en mano. «¡Qué cabrón!», siseó Patricia cuando le vieron entrar en el coche. Hasta llevaba una corbata nueva. Siguieron su Mercedes por la ciudad. Llegó al instituto, el mismo en el que trabajaba Leslie. Aparcó en una calle lateral. «Dios mío», susurró Miley. Realmente habían quedado en el colegio. Vieron entrar a Chris por la entrada lateral. 10 minutos después, los últimos alumnos salieron por la entrada principal. Las clases habían terminado. «¿Y ahora qué?», preguntó Patricia. «Ahora esperamos», contestó Miley sin apartar los ojos del edificio. La hora se hizo insoportablemente larga. Vieron salir a los limpiadores y apagarse las luces de la mayoría de las ventanas. Pero en un aula del segundo piso, la luz seguía encendida. «¿No es suficiente?», preguntó Patricia con suavidad. «Ya sabes que es suficiente». «No», Miley negó con la cabeza. «Quiero verlos juntos. Quiero saber cómo se comportan cuando creen que nadie puede verlas». Media hora más tarde, la puerta de la escuela se abrió. Chris y Leslie salieron. Ella le cogía de la mano, riéndose de algo que él decía. Parecían tan felices. Miley sintió que las lágrimas le corrían por la cara. Vio cómo su marido besaba suavemente a la otra mujer y la ayudaba a subir al coche. «Vámonos de aquí», susurró Patricia. «No necesitas ver esto». Pero Miley no podía apartar la mirada. Vio alejarse el coche de Chris, desaparecer al doblar la esquina. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo cuando por fin llegaron a casa. «Parece tan feliz con ella, tan vivo. Hacía años que no le veía así». Patricia le apretó la mano. «No es culpa tuya». Él tomó su decisión. En casa, Miley se quedó en la ducha largo rato, intentando olvidar el día. Recordaba cada detalle, la forma en que Leslie le tocaba la cara, la forma en que la miraba. Todas las pequeñas cosas que una vez le habían pertenecido. Cuando Chris llegó a casa, ella ya estaba en la cama. Fingió estar dormida cuando él entró en el dormitorio. Podía oler su perfume en su ropa. «¿Cariño?», la llamó suavemente. «¿Estás dormida?». Miley no contestó. Se quedó tumbada, conteniendo la respiración, pensando en las veces que él había vuelto con ella después de conocer a Leslie. ¿Cuántas veces le había mentido a la cara?
A la mañana siguiente se despertó con una idea clara de lo que tenía que hacer. Ya no sería una víctima. No esperaría a que él decidiera arruinarle la vida después de la graduación. Llamó al detective. Necesito más. Todo lo que pueda encontrar sobre sus encuentros en la escuela. Imágenes de vigilancia, testimonios de las limpiadoras. Todo. Eso podría ser difícil, respondió el detective. La escuela es un recinto cerrado. El dinero no es un problema, dijo Miley. Simplemente hazlo. Entonces llamó a Patricia. ¿Dijiste que tu marido conoce a todos en el consejo escolar? Sí, ¿por qué? Necesito una reunión con el director de la escuela, extraoficialmente. Miley. Patricia sonaba cautelosa. ¿Qué pretendes? Justicia, respondió Miley. Solo justicia. Empezó a reunir pruebas, fotografías, registros telefónicos, extractos bancarios, cualquier cosa que demostrara no solo que habían sido infieles, sino que habían utilizado la escuela para sus reuniones. Por la noche, cuando Chris intentó abrazarla, ella apenas pudo evitar retroceder. Sus caricias, que antes la alegraban, ahora solo la disgustaban. ¿Qué te pasa?, le preguntó él, dándose cuenta de su tensión. No me pasa nada, mintió ella. Solo estoy cansada. Él asintió y volvió a su teléfono. Miley miró su perfil y pensó en lo bien que había aprendido a mentir. Lo fácil que le había resultado. Aquella noche no volvió a dormir. Se quedó tumbada mirando al techo, planeando sus próximos pasos. Quedaban 4 días para la graduación, 4 días para preparar su venganza. Ya no era la mujer crédula que había sido una semana atrás. Ahora sabía la verdad, y esa verdad la hacía más fuerte, y haría que ambos lamentaran cada momento de su traición. Por la mañana pasaría a la acción, comenzará a preparar su plan, y cuando llegara la graduación, descubrirían que no eran los únicos que sabían jugar. Pero primero, necesitaba reunir más pruebas, pruebas concluyentes que no les dejaran ninguna posibilidad de ser exonerados. De repente, su teléfono vibró suavemente. Un mensaje del detective. Tengo algo interesante. Reúnete conmigo mañana a las 9. Miley sonrió en la oscuridad. La rueda había empezado a girar, y ahora ya no había quien la parara. Que se preparen para una sorpresa en la graduación, una sorpresa que nunca olvidarían. La reunión con el detective resultó ser más informativa de lo que Miley podría haber esperado. En una tranquila cafetería, lejos del centro de la ciudad, Mike Turner extendió ante ella una carpeta de documentos. «Esto es todo lo que he podido reunir en los últimos días», dijo, entregándole una pila de fotografías e impresiones. Eran descuidados. Las fotos mostraban a Chris y Leslie en diversas situaciones. En un restaurante, en un parque, a la salida de un colegio. Pero las más impresionantes eran las fotos del Hotel Ritz. «Se reúnen allí todos los martes», explicó el detective. «Siempre en la misma habitación. Lo paga todo con su tarjeta de crédito». Miley hojeó las fotos, sintiendo que cada una le rompía el corazón en pedazos más pequeños. En una de ellas estaban almorzando en el restaurante del hotel y Chris daba de comer a Leslie con el tenedor, igual que había hecho con ella. En otra, se besaban en un ascensor, pensando que nadie los veía. «Hay algo más». El detective sacó una grabadora. «Conseguí grabar una de sus conversaciones». Pulsó el botón de play y Miley escuchó la voz de su marido. «No puedo seguir viviendo así, cariño. No es justo para ti». «¿Y tu mujer?». La voz de Leslie sonaba preocupada. «Se lo diré después de la graduación. Ya he comprado un piso. Podemos empezar una nueva vida juntos». A Miley se le revolvió el estómago. Apagó la grabación. «Es suficiente. Lo comprendo. Hay algo más», dudó el detective. La semana pasada transfirió una importante cantidad de dinero a una cuenta separada y ha estado consultando a un abogado especializado en divorcios. Miley cerró los ojos. Por supuesto que había pensado en todo.
Había preparado el terreno para su nueva vida con su joven amante. Cuando volvió a casa, intentó mantener la calma. Preparó la cena y limpió como si nada hubiera pasado, pero por dentro todo hervía de rabia y dolor. A las 7 en punto, Chris regresó. Parecía tenso y nervioso. «Tenemos que hablar», dijo sin siquiera saludar. Miley sabía que ese momento llegaría, pero no creía que fuera a llegar tan pronto. «¿Sobre qué?», preguntó con calma, secándose las manos en una toalla. Chris se sentó a la mesa de la cocina, evitando su mirada. «Llevo mucho tiempo pensándolo. Nosotros deberíamos romper». Miley sintió que se le entumecían las piernas. Aunque sabía lo que iba a pasar, oír las palabras en voz alta le dolió muchísimo. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «Nos hemos distanciado», dijo él, pronunciando frases preparadas como un texto que se hubiera aprendido de memoria. «Tenemos intereses diferentes, objetivos diferentes. Siento que estamos estancados». «Mentirosa», pensó Miley. «Acabas de encontrarte una joven amante. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en esto?», preguntó ella, intentando controlar la voz. «Unos meses». Él seguía sin mirarla a los ojos. «Ya he encontrado un apartamento. Puedo mudarme la semana que viene». Después de la graduación, recordó Miley la nota. Lo tenía todo planeado. ¿Y la casa? ¿Nuestras cuentas conjuntas? Trató de sonar seria, aunque todo en su interior gritaba de dolor. «Te dejo la casa», respondió él. «En cuanto al dinero, mi abogado ha preparado los documentos. Podemos discutirlo todo mañana». «Claro que tu abogado lo ha preparado todo», pensó Miley. «Pensaste en todo mientras me engañabas». «Así que estás diciendo», dijo ella lentamente, «que después de 23 años de matrimonio, simplemente te vas». Finalmente la miró. «Sé que es difícil de aceptar, pero es lo mejor para los dos». Miley sintió que le subía la ira. ¿Lo mejor para los dos o lo mejor para ti y tu joven amante? Chris se estremeció. «¿De qué estás hablando?». «No finjas», siseó ella. «Lo sé todo sobre Leslie, sobre tus reuniones en el colegio, sobre el Ritz, sobre el anillo de $5,000. Su rostro cambió. Sorpresa, miedo y luego ira. «¿Me espiabas? Y me engañaste», gritó Miley. «Durante meses, en la escuela, con un profesor 20 años menor que tú». Chris se levantó, con la cara enrojecida. «No tienes derecho». «No tengo derecho», le interrumpió Miley. «Soy tu mujer. Desde hace 23 años. Te he dedicado toda mi vida y tú, ¿y yo qué?». Ahora también gritaba. «Me estaba asfixiando en este matrimonio. Tú convertiste nuestra vida en una rutina. Leslie, ella me entiende. Ella me da algo que tú no puedes». Estas palabras golpearon a Miley más fuerte que cualquier golpe físico. ¿Y qué te da ella? ¿Un cuerpo joven? ¿Miradas de admiración? ¿La sensación de que aún eres joven y atractivo? No te atrevas a hablar así de ella. Chris golpeó la mesa con el puño. «No la conoces». «Oh, la conozco lo suficiente», sonrió Miley con amargura. «Sé que os veis en aulas vacías después de clase. Sé que le compraste un anillo en Tiffany's. Sé que planeasteis anunciarlo todo después de la graduación». Chris se quedó helado. «¿Cómo sabes todo esto?». «No importa», respondió Miley. «Lo que importa es que sé la verdad, toda la verdad». Se acercó a un cajón y sacó una carpeta con fotos y documentos. «Toma, mira, todas tus mentiras, todas tus traiciones están aquí». Chris hojeó las fotos con la cara cada vez más blanca. «¿Has contratado a un detective privado? ¿Qué se supone que tenía que hacer?», preguntó Miley. «Sentarme a esperar a que me arruinaras la vida». Tiró la carpeta sobre la mesa. «Bien, ahora ya lo sabes. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer?». «Oh». Miley sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Pronto lo sabrás, pero primero quiero saber una cosa. ¿Por qué el instituto? ¿Por qué no podíais haberos conocido en otro sitio?». Chris se encogió de hombros. Era conveniente. Nadie hacía preguntas.
El colegio estaba vacío después de las clases. Conveniente, se hizo eco Miley. Has convertido un lugar donde los niños aprenden en un lugar para reunirte con tu amante. Es repugnante. No tienes derecho a juzgarme, explotó Chris. No sabes por lo que he pasado, cómo intenté salvar nuestro matrimonio. ¿Intentado? Miley soltó una carcajada amarga. ¿Cuándo? ¿Cuando la besaste en aulas vacías? ¿O cuando le compraste joyas con nuestro dinero común? Se acercó más a él. ¿Sabes qué es peor? No que me traicionaras, sino que planeabas hacer todo esto después de la graduación. Querías esperar el momento adecuado para romperme el corazón. Incluso en eso, seguiste siendo un cobarde. Chris retrocedió. Yo solo no quería crear un escándalo. Por supuesto, Miley asintió. Eres tan cariñoso, tan correcto. Se acercó a la ventana contemplando la oscuridad tras el cristal. Fuera de mi casa, ahora mismo. ¿Qué? Él la miró sorprendido. Pero, fuera, gritó ella dándose la vuelta. No quiero verte ni un segundo más. Vete con tu joven ama, a tu nuevo apartamento, donde quieras. Solo vete de aquí. Chris la miró durante unos segundos, luego se dio la vuelta y subió las escaleras. 20 minutos después bajó con una maleta. Cogeré el resto de mis cosas más tarde. No hay prisa, respondió Miley con frialdad. Tienes tiempo hasta la graduación. Él la miró sorprendido, pero no dijo nada. Se limitó a salir, cerrando la puerta tras de sí. Miley esperó hasta que el sonido de su coche se desvaneció en la distancia antes de permitirse llorar. Lloró durante horas, llorando todo el dolor, toda la humillación, toda la traición. Luego se levantó, se secó las lágrimas y cogió el teléfono. ¿Patricia? Se había ido. Ahora empieza el verdadero juego. ¿Qué te traes entre manos? La voz de mi amiga sonaba preocupada. Ya lo verás en la graduación, respondió Miley. Las dos lo harán. Colgó el teléfono y se acercó al espejo. Una mujer diferente le devolvía la mirada, fuerte, decidida, dispuesta a luchar por la justicia. Faltaban 3 días para la graduación, 3 días para preparar su venganza, y lo haría todo a la perfección. Lamentarían cada momento de su traición, cada uno de ellos, cada momento. La mañana siguiente a la marcha de Chris, Miley se despertó con una sensación de vacío. La casa parecía demasiado silenciosa, demasiado grande para una sola persona. Estaba preparando café maquinalmente cuando sus ojos se posaron en una pila de documentos sobre la mesa de la cocina, extractos bancarios que había impreso el día anterior. Algo en los números la inquietaba. Empezó a pasar las páginas y de repente se le congeló la mano. Hacía 3 días que se había hecho una gran transferencia, $500,000. El dinero se había transferido a una cuenta que ella nunca había visto antes. Con dedos temblorosos, Miley marcó el número del banco familiar. Buenos días, me gustaría comprobar el estado de nuestras cuentas conjuntas. Por supuesto, señora. ¿Cómo se llama? Miley Anderson. Cuenta conjunta con Christopher Anderson. Tras unos minutos de comprobación, la voz de la operadora se volvió tensa. Lo siento, señora, pero veo que ayer se solicitó el cierre del acceso conjunto a la cuenta principal. Miley sintió que se le hundía el corazón. ¿Qué? ¿Quién hizo esa solicitud? El señor Anderson. Tiene ese derecho como cotitular de la cuenta. Miley colgó el teléfono y abrió rápidamente el portátil. Se conectó a la banca online, pero su acceso estaba bloqueado. Intentó acceder a la otra cuenta conjunta, pero la situación era la misma. Ha pensado en todo, pensó. Se ha preparado para esto. Con manos temblorosas marcó el número de Patricia. ¿Puedes pedirle a Bob que venga? 1 hora más tarde, Bob Thompson, un abogado de éxito con 20 años de experiencia, estaba sentado a la mesa de la cocina revisando documentos. Esto está mal, Miley, dijo finalmente, quitándose las gafas. Ha retirado casi todos sus activos líquidos. Ha abandonado la casa, pero... vaciló. ¿Pero qué?
Miley sintió que el pánico se apoderaba de ella. Pero la casa está hipotecada, y el último pago se hizo desde la cuenta a la que te ha cortado el acceso. Miley se desplomó impotente en una silla. ¿Quieres decir que podría perder la casa? Si no puedes hacer los pagos, Bob asintió. Y dado que te ha cortado el acceso a todas las cuentas conjuntas. Fui tan estúpida, susurró Miley. Le confié todas nuestras finanzas. No es culpa tuya, dijo Patricia con suavidad, de pie junto a ella. No tenías forma de saber que él haría esto. Bob sacó más papeles de su maletín. Hay algo más. Lo he comprobado y ya ha solicitado el divorcio. ¿Y sabes quién es su abogado? Michael Sterling. ¿Qué significa eso?, preguntó Miley. Sterling es el mejor abogado de divorcios de la ciudad, explicó Bob. Y el más caro. Está especializado en casos complejos en los que hay que ocultar bienes. A Miley se le revolvió el estómago. Chris no solo la había traicionado, sino que planeaba dejarla sin nada. ¿Qué voy a hacer?, preguntó, intentando contener las lágrimas. Bob golpeó la mesa con el lápiz pensativo. En primer lugar, tenemos que presentar una contrademanda inmediatamente. Y vaciló. Necesitamos todas las pruebas de su traición, especialmente en lo que se refiere al uso de la propiedad escolar para reuniones personales. ¿Por qué? Miley se sorprendió. Porque no es solo traición, explicó Bob. Es abuso de poder por parte de un profesor, y si se hace público, ambos sufrirán. Terminó Miley por él. Exacto, asintió Bob. Y eso podría darnos ventaja en los tribunales. Pasaron las siguientes horas trazando estrategias. Bob llamó a su colega, un investigador financiero. Tenemos que encontrar todas las cuentas a las que podría haber transferido el dinero. Miley sacó la carpeta de pruebas del investigador privado. Aquí está todo lo que tengo. Fotos, registros telefónicos, extractos bancarios. Bob miró el material. Esto es bueno, muy bueno, pero necesitamos más, especialmente sobre sus reuniones en la escuela. Tengo una idea, dijo Patricia de repente. Mi sobrina trabaja en esa escuela, en la administración. Quizá ella pueda ayudar con las grabaciones de seguridad. Miley asintió lentamente. Y también quiero reunirme con el director del colegio. Es arriesgado, advirtió Bob. Si Chris se entera, no tengo nada que perder, sonrió Miley con amargura. Se llevó todo lo que pudo. Se acercó a la ventana contemplando el cuidado jardín que había creado a lo largo de los años. ¿Sabes qué es lo peor? Que desperdicié 23 años de mi vida en este matrimonio. Renuncié a mi carrera para mantenerlo. Vertí mi corazón y mi alma en esta casa, en nuestra vida juntos, y él simplemente me tachó, como si yo nunca hubiera importado. Patricia se acercó y abrazó a su amiga. No vamos a dejar que haga eso, ¿verdad, Bob? El abogado asintió con firmeza. Me pondré en contacto con algunos expertos. Vamos a encontrar ese dinero, Miley, y vamos a hacerle pagar por todo. Pasaron el resto del día desarrollando un plan de acción. Bob hizo varias llamadas, concertó reuniones con expertos financieros. Patricia se puso en contacto con su sobrina, que accedió a ayudar con el papeleo del colegio. Por la noche, cuando todos se habían marchado, Miley se sentó sola en la casa vacía. Miró las fotos de la boda, que aún estaban sobre la repisa de la chimenea. ¿Cómo has podido?, susurró, tocando el cristal. Su teléfono vibró. Un mensaje del banco. Habían cerrado otra cuenta. Sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de rabia. Se acercó a su cómoda y sacó un viejo joyero. Contenía sus ahorros personales, dinero que llevaba años ahorrando en secreto. No demasiado, pero suficiente para empezar una pelea. ¿Quieres una guerra, Chris?, susurró. La tendrás. A la mañana siguiente se levantó temprano. Le esperaba un día ajetreado,
Una reunión con expertos financieros, una visita a la escuela, una conversación con el director, pero estaba preparada para luchar por su futuro. Sacó su teléfono y marcó el número de un detective privado. Señor Turner, necesito su ayuda. Otra vez. Sí, Sr. ¿Anderson? Quiero saber todo sobre las cuentas de mi marido. Cada transacción, cada transferencia, y especialmente todo sobre su nuevo apartamento. Puede ser difícil, advirtió el detective. Estas cosas suelen estar bien escondidas. El dinero no es un problema, dijo Miley con firmeza. Hágalo y punto. Colgó el teléfono y miró su reflejo en el espejo. Sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas, pero había un fuego de determinación en ellos. Querías destrozarme, Chris, susurró. Pero me hiciste más fuerte. Quedaban 2 días para la graduación. 2 días para reunir todas las pruebas, para preparar el terreno para su venganza. Y esta vez no iba a tener piedad. Sacó la carpeta de pruebas y empezó a hojear las fotos. En cada una de ellas, Chris parecía tan feliz con Leslie, tan libre. Pero pronto se daría cuenta de que la libertad tiene un precio, y ese precio sería muy, muy alto. Miley estaba sentada en su coche frente a la escuela, vigilando la entrada principal. Eran las 7 de la mañana, la hora en que los profesores empezaban a llegar al trabajo. Enseguida vio a Leslie. La joven profesora salía del taxi, impecable con su elegante traje. Probablemente no quiere que nadie vea su coche en la puerta del colegio, pensó Miley. Cuidado. De repente, llamaron a la puerta de su coche. Miley dio un respingo y giró la cabeza. Una mujer mayor con gafas estaba de pie fuera de la ventana, vestida con un traje elegante. «¿Señora Anderson?», preguntó la mujer. «Soy la señora Holder, la señora de la limpieza. ¿Puedo hablar con usted un momento?» Miley asintió confusa y abrió la puerta. La mujer subió al asiento del copiloto. «Sé por qué está aquí, y puedo ayudarte». «¿Qué quiere decir?», preguntó Miley con cautela. La señora Holder suspiró. «Llevo 30 años trabajando en esta escuela. He visto todo lo que pasa aquí, sobre todo lo que pasa después de clase». Sacó un viejo teléfono de su bolso. «Empecé a tomar notas cuando los vi juntos por primera vez. Algo en su comportamiento parecía raro». Mostró a Miley las fotos de la pantalla. Chris y Leslie en los pasillos del instituto, en aulas vacías. En algunas se abrazaban, en otras estaban muy juntos. «¿Por qué decidiste ayudarme?», preguntó Miley. La señora Holder se ajustó las gafas. «Porque no está bien. La escuela es un lugar para que los niños aprendan, no para andar a escondidas. Y además», dudó, «yo estuve en tu situación una vez. Mi marido también fue al Benjamín. Sé cuánto duele». Miley sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias». «No me des las gracias», dijo la señora Holder. «Será mejor que me escuches. Conozco todas sus costumbres. Se reúnen todos los martes y jueves después de clase. Siempre en el aula de literatura inglesa. Entra por la entrada lateral. No hay cámaras». Sacó un cuaderno de su bolso. «Aquí anoté todas las fechas y horas de sus reuniones. Y también», bajó la voz, «tengo las llaves de todas las habitaciones, incluido el despacho de la señorita Bright». Miley cogió el cuaderno con manos temblorosas. ¿Puedes hacerme entrar?» «Hoy tiene una reunión del club de teatro después de clase», respondió la señora Holder. «El despacho estará vacío durante 1 hora. Puedo distraerla si es necesario». Acordaron reunirse a las 5 de la tarde. Miley pasó el resto del día preparándose. Llamó al investigador privado. «Señor Turner, necesito su ayuda otra vez, y traiga su cámara». A las 5 aparcó a la vuelta de la escuela. La Sra. Holder estaba esperando en la entrada lateral. «Date prisa, no tenemos mucho tiempo». Subieron al segundo piso. Los pasillos estaban vacíos, solo se oían voces procedentes del gimnasio donde entrenaban. El aula de literatura inglesa tenía un aspecto corriente.
pupitres, una pizarra, estanterías, pero para Miley el lugar estaba impregnado de traición. ¿Dónde suelen...? No pudo terminar la frase. Junto a la ventana, respondió en voz baja la señora Holder. Allí hay un sofá para leer. Miley se acercó al sofá. Había una corbata de hombre sobre él. La reconoció. Era la misma que le había regalado a Chris por su cumpleaños el año pasado. Mientras tanto, la señora Holder abrió el cajón del escritorio del profesor. Mira, había cartas en el cajón. Cartas de amor de Chris a Leslie. Miley cogió una, fechada 3 meses antes. Mi querida Leslie, cada momento sin ti parece una eternidad. Cuento las horas hasta que nos volvamos a ver. Me devolviste a la vida, me enseñaste lo que es el verdadero amor. A Miley se le revolvió el estómago. Sacó su teléfono y tomó una foto de las cartas. ¿Qué es esto? La señora Holder señaló una cajita escondida bajo los papeles. Miley la abrió y vio el anillo de Tiffany dentro, $5,000 de su dinero conjunto. De repente oyó pasos en el pasillo. La señora Holder agarró a Miley del brazo. «¡Rápido, por aquí!». Se escondieron en la habitación de atrás. A través de la rendija de la puerta, Miley vio a Leslie entrar en la oficina. No estaba sola. Chris estaba con ella. «Cariño», le dijo abrazándola, «te he echado tanto de menos». Leslie le besó. «¿Cómo fue la conversación con tu mujer?» «Fue difícil», suspiró Chris. «Ella sabe lo nuestro». «¿Qué?». Leslie retrocedió. «¿Cómo?». «No lo sé, pero no importa. Ya he pedido el divorcio. Pronto podremos estar juntos abiertamente». «¿Y el dinero?», preguntó Leslie. ¿Lo habéis solucionado?». Chris sonrió con suficiencia. «No te preocupes. He pensado en todo. No recibirá nada». Miley sintió que la señora Holder le apretaba la mano mientras la anciana trataba de apoyarla. ¿Y el colegio? Leslie sonaba preocupada. «Si alguien se entera, nadie se enterará», la tranquilizó Chris. «Después de la graduación, te llevaré lejos de aquí. Empezaremos una nueva vida juntos». Volvieron a besarse. Miley cerró los ojos. Ya no podía verlo. Al cabo de unos minutos que parecieron una eternidad, oyeron a la pareja salir del despacho. La señora Holder abrió la puerta con cuidado. Se habían ido. Miley salió temblorosa de la trastienda. Sacó su teléfono y marcó el número del detective. «¿Lo grabaste todo?». «Sí», contestó. «Cada segundo. Por la ventana de enfrente». La señora Holder le puso la mano en el hombro. «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Miley. «Poner fin a esto». Volvieron al coche de Miley. La señora Holder sacó más papeles de su bolso. «Toma, esto podría ayudarte. Grabaciones de seguridad del último mes. Yo las copié». «¿Por qué hace todo esto por mí?», preguntó Miley. La anciana sonrió con tristeza. «Porque la justicia debe existir, y porque gente como tu marido y la señorita Bright no deberían pensar que pueden utilizar el colegio para hacer sus cochinadas impunemente». Miley la abrazó. «Gracias, por todo. No me des las gracias», respondió la señora Holder. «Haz lo que tengas que hacer». Aquella noche, Miley se quedó en casa mucho tiempo, revisando las pruebas que había reunido. Cartas, fotografías, grabaciones de conversaciones, todo apuntaba a una clara infidelidad. Llamó a Bob. «Lo tengo todo, más de lo que podíamos esperar». «Estupendo», respondió el abogado. «¿Pero estás segura de que quieres hacer esto en la graduación?». «Absolutamente», dijo Miley con firmeza. «¿Querían esperar hasta la graduación para arruinarme la vida? Bueno, yo también esperaré hasta la graduación, pero el final no será el que habían planeado». Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Afuera estaba oscureciendo. En algún lugar de otra parte de la ciudad, Chris y Leslie probablemente estaban planeando su futuro, pero no sabían lo que les esperaba. «Solo un día más», susurró Miley. «Solo un día más, y te arrepentirás de todo». Su teléfono sonó con un mensaje de la señora Holder.
He descubierto algo más. ¿Podemos vernos mañana? Miley sonrió. A veces la ayuda llega de las fuentes más inesperadas. Y ahora, con el apoyo de esta increíble mujer, estaba preparada para el acto final de su drama. El baile de graduación prometía ser inolvidable, pero no para la pareja de enamorados, como habían planeado, sino para todos los implicados en esta sórdida historia. Prepárate, pensó Miley, ya casi se te acaba el tiempo. Quedaba un día para la graduación. Miley se levantó temprano, antes del amanecer. Permaneció en la ducha largo rato, dejando que el agua caliente se llevara la tensión de los últimos días. Hoy era el gran día, el día de prepararse para el examen de mañana. En la mesa de la cocina estaban todas las pruebas que había reunido, ordenadas en carpetas: fraude financiero, reuniones escolares, correspondencia, pruebas fotográficas, testimonio de testigos presenciales. Miley se sirvió una taza de café y empezó a revisarlo todo de nuevo, comprobando cada detalle. No podía permitirse ningún error. Sonó el teléfono y era la señora Holder. «Buenos días, S.R.A. Anderson. Tengo algo interesante para usted. ¿De qué se trata?» Miley sintió que el corazón se le aceleraba. Anoche estaba limpiando la sala de profesores y oí a la señorita Bright hablando con el director. Presentó su renuncia, a partir de la semana que viene. Miley aferró el teléfono con más fuerza. Están planeando escaparse justo después de la graduación. Así es, confirmó la señora Holder. Pero hay algo más. Encontré billetes de avión en su bolso cuando lo dejó desatendido. Se van a las Bahamas la semana que viene, los dos. Así que ya lo han planeado, pensó Miley. Una escapada romántica después de un divorcio escandaloso. Gracias, dijo al teléfono. No tienes ni idea de lo importante que es esto. Después de la conversación, Miley llamó inmediatamente a Bob. Están planeando fugarse. Ya tienen entradas. Esto podría sernos útil, respondió el abogado. Prueba la premeditación. Por cierto, tengo noticias sobre las finanzas. Una hora más tarde, Bob estaba en su casa con un experto financiero, un anciano llamado George. Mire esto. George extendió varios documentos sobre la mesa. Su marido no era muy cuidadoso. Dejó rastros de todas sus transacciones. Me mostró el flujo de dinero. Primero, transfería pequeñas cantidades a diferentes cuentas. Luego este dinero se reunió en una cuenta en el extranjero. Y finalmente, una gran transferencia a una nueva cuenta abierta la semana pasada. ¿A nombre de quién está abierta esta cuenta?, preguntó Miley. George sonrió. Ahí es donde cometió un error. La cuenta está a nombre de Leslie Bright. Bob silbó. Es un regalo para nosotros. Podemos demostrar que retiraba fondos conyugales a la cuenta de su amante. Miley miró los números del papel. Cientos de miles de dólares, su dinero común, que habían ganado a lo largo de los años. Y él planeaba dárselo todo a ella. Hay algo más, añadió George. Compró una casa. Más exactamente, hizo un depósito por una villa de lujo en la costa, y de nuevo, a nombre de la señorita Bright. Miley sintió que su ira subía como una ola. Recordó cómo ella y Chris habían ahorrado durante años, se habían negado muchas cosas para ahorrar ese dinero, y ahora se lo estaba dando todo a ella. ¿Qué más necesitamos?, preguntó, intentando controlar la voz. Bob sacó su portátil. He preparado todos los documentos para el tribunal, pero necesitamos algo para que acepten nuestras condiciones voluntariamente, algo que haga que un escándalo público no les resulte rentable. Tengo algo. Miley sacó el pendrive que le había dado la señora Holder. Las imágenes de vigilancia de la escuela. Y no solo eso, pasaron las siguientes horas revisando las pruebas y trazando estrategias. Patricia trajo el almuerzo, pero nadie tocó la comida. Todos estaban demasiado ocupados preparándola. Esto es lo que vamos a hacer, dijo finalmente Bob. Todo el mundo asistirá a la graduación. Alumnos, padres, profesores, la administración del colegio.
y la prensa local. ¿Y? Preguntó Miley. Así que vamos a hacer una presentación. Un cortometraje sobre el comportamiento poco profesional de algunos miembros del personal del colegio. Patricia aplaudió encantada. ¿Quieres mostrar sus reuniones justo en la ceremonia de graduación? No todo, respondió Bob. Solo las cosas sobre el mal uso de la propiedad escolar. Con eso bastaría. Miley asintió lentamente. Y cuando vean eso, sabrán que están acabados, terminó Bob por ella. La reputación de Chris en los círculos financieros quedará destruida. Leslie no podrá volver a trabajar como profesora, y todo esto es completamente legal. Trabajaron hasta altas horas de la noche preparando la presentación. Seleccionaron las imágenes más comprometedoras, añadieron extractos bancarios que probaban el fraude financiero. A las 10 de la noche sonó el timbre, la SRA. Holder estaba en la puerta. He traído algo más. Sacó una grabadora de su bolso. Hoy se encontraron de nuevo en la escuela. Y... tienes que oír esto. Puso la grabación. La voz de Leslie sonaba excitada. ¿Y si sospecha algo? ¿Y si intenta detenernos? No te preocupes, cariño, respondió Chris. No podrá hacer nada. He pensado en todo. El dinero está a salvo, la casa está comprada. Después de la graduación, desapareceremos. Pero eso no es justo para ella. La voz de Leslie sonó dubitativa. ¿Quién ha hablado de justo? Chris se echó a reír. Todo vale en el amor y en la guerra. Y esto es amor y guerra al mismo tiempo. A Miley se le revolvió el estómago. Este hombre era un extraño. ¿Cómo podía haber vivido con él tantos años y no haber visto cómo era en realidad? Este es el clavo final, Bob dijo. Ahora lo tenemos todo. Pasaron varias horas más ultimando los detalles del plan. Cada uno conocía su papel. La SRA. Holder facilitaría el acceso al equipo técnico del auditorio. Patricia distraería a Leslie antes de que empezara la presentación. Bob estaría preparado con todos los documentos legales. El detective lo filmaría todo para registrar sus reacciones. Cuando todos se fueron, Miley permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad de noche. Mañana todo cambiaría. Mañana por fin se haría justicia. Su teléfono vibró. Un mensaje de Chris. Cariño, mañana vendré a recoger algunas cosas. Espero que te parezca bien. Miley sonrió. No tenía ni idea de lo que le esperaba mañana. Pensaba que tenía el control, que su plan era perfecto. Por supuesto que puedes venir, respondió ella. Por cierto, estarás en la graduación, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es un acontecimiento importante. Oh, no tienes ni idea de lo importante que es, pensó Miley. Fue a su dormitorio y sacó el vestido que había preparado para mañana por la noche. Negro, elegante, con una abertura alta, un vestido para ocasiones especiales. Al acostarse, se sintió extrañamente tranquila. Todas las lágrimas se habían secado, todas las dudas se habían disipado, solo quedaba la fría determinación y la anticipación del mañana. Duerme bien, querida, pensó. Mañana será un día largo. En la oscuridad del dormitorio, el reloj contaba las últimas horas antes de la graduación, horas antes de que su venganza perfectamente planeada por fin se hiciera realidad. El día de la graduación empezó con mucho ajetreo. Miley se levantó temprano, cuando los primeros rayos del sol empezaban a asomar por las cortinas. Permaneció largo rato en la ducha, preparándose para el día más importante de su nueva vida. Patricia llegó a las 10 de la mañana con café y croissants. ¿Estás lista?, preguntó, mirando atentamente a su amiga. Miley asintió, más que nunca. Pasaron varias horas arreglándose para la velada. Patricia insistió en llamar a un estilista y maquillador profesional. Tienes que estar increíble. Que vea lo que se pierde. A las 3, Bob llegó con los últimos preparativos. Todo está listo. La presentación está cargada en el sistema escolar, la SRA.
Holder ha comprobado todo el equipo. El detective estará en el lugar con 2 cámaras. Miley se sentó frente al espejo, mirando cómo la estilista terminaba de peinarla. ¿Cuántas personas asistirán a la graduación? Unas 300, respondió Bob. Alumnos, padres, profesores, administración y la prensa local. Yo me encargué personalmente. Patricia ayudó a Miley a ponerse el vestido, negro, elegante, con un fino collar de perlas alrededor del cuello. Estás impresionante. Miley miró su reflejo. Otra mujer la miraba desde el espejo, fuerte, segura de sí misma, lista para la batalla. A las 5 se fueron al colegio. Por el camino, Bob repasó el plan una vez más. Primero, la parte oficial, los discursos, la graduación. Luego, el director anunciaría una presentación especial. Y Chris y Leslie no sospechan nada, le interrumpió Miley. Por supuesto, sonrió Patricia. Creen que es una presentación normal sobre los logros del colegio. Cuando llegaron al colegio, el patio ya estaba lleno de gente. Graduados con trajes de fiesta, padres emocionados con cámaras, profesores con trajes de noche. Miley distinguió enseguida a Chris. Estaba de pie en la entrada, hablando con varios miembros del consejo escolar. Traje elegante, peinado impecable, sonrisa segura. A su lado, Leslie estaba de pie con un vestido azul, intentando mantener las distancias, pero sin apartar los ojos de él. Ni siquiera intentan ocultar sus sentimientos, susurró Patricia. Miley sintió que el corazón se le aceleraba, pero no era dolor, era fría determinación. Los invitados ya estaban reunidos en el auditorio. Miley se sentó en primera fila, junto a los demás invitados de honor. Chris y Leslie estaban en los extremos opuestos de la sala, intentando mantener una apariencia de decoro. Comenzó la ceremonia. El director de la escuela, un hombre venerable de barba gris, pronunció un discurso sobre el futuro y las esperanzas. Uno a uno, los graduados subieron al escenario para recibir sus diplomas. Miley observó a Leslie mientras la joven profesora aplaudía a cada alumno, pero sus ojos no dejaban de volver a Chris. Intercambiaron breves miradas, pensando que nadie se había dado cuenta. Finalmente, la parte oficial había terminado. El director subió de nuevo al escenario. Y ahora, queridos invitados, tenemos una presentación especial. Está dedicada a momentos especiales en la vida de nuestro colegio. Miley sintió que Patricia le apretaba la mano. Las luces se apagaron y la primera imagen apareció en la gran pantalla. Al principio no eran más que momentos escolares corrientes, lecciones, eventos, vacaciones, pero entonces, en la pantalla aparecieron imágenes de vigilancia, Chris colándose por la entrada lateral, Leslie, que se encuentra con él en un pasillo vacío, su abrazo en el aula de literatura inglesa, un susurro en la habitación. La cámara captó a Leslie erguida, y Chris se quedó helado como fulminado por un rayo. Pero esto no era más que el principio. En la pantalla aparecieron extractos bancarios, enormes sumas de dinero transferidas a la cuenta de Leslie, documentos de una casa comprada a su nombre, billetes para las Bahamas. «Dios mío», dijo alguien entre el público. Leslie saltó de su asiento y corrió hacia la salida, pero un guardia de seguridad, al que Bob había dado instrucciones con antelación, le cerró el paso. Chris se quedó sentado como petrificado. Su rostro se puso blanco como la tiza. El director subió al estrado. «Señorita Bright, señor Anderson, exijo una explicación». Pero no había ninguna explicación. No podía haberla. Las pruebas eran irrefutables. Miley se levantó lentamente de su asiento. A la luz, su vestido negro brillaba como la armadura de un guerrero. «Puedo explicarlo todo». Su voz era tranquila y clara. «Esta es una historia sobre la traición, sobre cómo mi marido y una profesora de escuela convirtieron un lugar de aprendizaje en un lugar para sus reuniones secretas». Subió al escenario. «Esta es una historia sobre cómo planearon fugarse después de la graduación.
¿Cómo sacaron dinero? ¿Compraron casas? ¿Reservaron vuelos? Miley, ¡para!, gritó Chris, encontrando por fin la voz. Que pare. Ella se volvió hacia él. ¿Por qué? Tú misma lo dijiste. Todo vale en el amor y en la guerra. ¿Recuerdas esta conversación? En la pantalla apareció una grabación de su conversación en clase. La voz de Chris se reía de su mujer, planeando cómo la dejaría sin nada. Leslie se echó a llorar. Yo no quería... Eso es todo. No hay excusas, interrumpió Miley. Las dos sabíais lo que estabais haciendo. Lo habíais planeado todo. Pero ¿sabéis qué? Yo también lo planeé. Sacó una carpeta de su bolso. Aquí está la demanda de divorcio, y para la división de bienes, y para la indemnización por daños morales. Pero hay otra opción. Bob se acercó a ella con otra carpeta. Un acuerdo de conciliación, según el cual los dos os declaráis culpables, devolvéis todo el dinero que habéis retirado y no pasamos esta historia a la prensa. No puedes hacer eso, resolló Chris. Destruirás mi reputación. Y tú destruiste nuestro matrimonio, replicó Miley con calma. Elige. Tienes 5 minutos. La habitación se quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Chris y Leslie. La joven profesora temblaba y se le caían las lágrimas. Chris parecía haber envejecido 10 años. De acuerdo, dijo finalmente. Dame tu acuerdo de conciliación. Miley le entregó los papeles. Chris los firmó con mano temblorosa, sin siquiera leerlos. Leslie también lo firmó. Y ahora, Miley se volvió hacia el público. Quiero pedir disculpas a todos los presentes por aquella escena, pero a veces la justicia requiere publicidad. Bajó del escenario y se dirigió a la salida. En la puerta, se dio la vuelta. Por cierto, Chris, no tienes que preocuparte por tus cosas. Ya las he enviado a tu nueva dirección, junto con fotos de nuestros 23 años juntos. Espero que te recuerden el precio de la traición. Cuando salió, el aire de la tarde parecía especialmente fresco. Patricia y Bob caminaban a su lado, dispuestos a apoyarla, pero Miley no necesitaba apoyo. Se sentía fuerte, libre, lista para empezar una nueva vida. Y en el salón de actos, la ceremonia de graduación seguía su curso, pero esa era otra historia. La historia de cómo una mujer se negó a ser una víctima y decidió convertirse en ganadora. A la mañana siguiente de la graduación, Miley se despertó con una llamada telefónica. Era su amiga Patricia. Tienes que ver esto, pon las noticias locales. Miley cogió el mando a distancia y encendió el televisor. En la pantalla aparecía la portada del periódico local con un titular chillón. Escándalo en una prestigiosa escuela. Un profesor y un financiero utilizaban las aulas para encuentros secretos. Y eso no es todo, Patricia continuó. Bob dice que las acciones de la empresa de Chris cayeron un 30% después de que la noticia se filtrara a los mercados financieros. Miley sintió una extraña sensación, no la satisfacción de la venganza, sino más bien alivio. Por fin se había sabido la verdad. En ese momento sonó el timbre. La señora Holder estaba en el umbral. Usted debe saber lo que está sucediendo en la escuela. Entró y se sentó a la mesa de la cocina. El director ha convocado una reunión de emergencia del consejo escolar. Leslie ya ha presentado su dimisión, pero no es suficiente. Están considerando demandarla por comportamiento poco ético y abuso de poder. Miley le sirve a ambos una taza de café. ¿Cómo están reaccionando los demás profesores? Todos están conmocionados, respondió la señora Holder. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Resultó que Leslie había tenido BE similares en su anterior colegio. Solo entonces se silenció todo. En ese momento, el teléfono de Miley volvió a sonar. Esta vez era Bob. Tengo noticias, dijo, sonando complacido. Chris acaba de aceptar todas nuestras condiciones, todas y cada una de ellas. ¿Qué exactamente? Va a devolver todo el dinero que retiró. Renuncia a reclamar la casa y...
Bob hizo una pausa. Ha aceptado una indemnización por daños morales. Un acuerdo sustancial. Miley sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero eran lágrimas de alivio. ¿Por qué aceptó tan fácilmente? Porque no tiene elección, respondió Bob. Después del escándalo de ayer, su reputación está destruida. Los inversores están abandonando su empresa en masa. Y parece que Leslie lo ha abandonado. ¿Qué? Miley se sorprendió. Sí, dijo Bob, con voz irónica. Resulta que ella se interesó por él cuando era un financiero de éxito con una reputación intachable. Y ahora, Miley colgó el teléfono y miró a la señora Holder. ¿Sabías que esto iba a ocurrir? La anciana sonrió con tristeza. Estas historias siempre acaban igual, querida. Cuando la felicidad se construye sobre una mentira, no puede durar. Durante los días siguientes, las noticias siguieron llegando. Los periódicos locales indagaron en el pasado de Leslie. Resultó que había tenido una aventura con el director casado de su anterior colegio. El escándalo se había silenciado en su momento, pero ahora todo había terminado. Chris intentó salvar su empresa, pero los inversores se negaron a cooperar uno por uno. ¿Quién querría tratar con un hombre que no solo engañaba a su mujer, sino que además utilizaba las instalaciones de la escuela para sus citas? Una semana después de la graduación, Miley recibió una carta. Era de Leslie. Querida S.R.A. Anderson, sé que no tengo derecho a pedirle perdón, pero quiero que sepa que siento mucho todo lo que ha pasado. Estaba cegada por la ilusión del amor y la posibilidad de una vida mejor. Ahora me doy cuenta de lo estúpida que fui. Me voy de la ciudad. Voy a intentar empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conozca. Sinceramente, Leslie Bright. Miley miró la carta durante largo rato. Luego la arrugó y la tiró a la basura. Era demasiado tarde para disculparse. Al día siguiente, se reunió con Bob para firmar los documentos finales. Se acabó, le dijo. El divorcio ha finalizado. Los bienes están divididos. Tienes todo lo que te mereces. E incluso más, añadió Patricia, que había venido a apoyar a su amiga. Has recuperado tu dignidad. Por la noche, se reunieron todos en casa de Miley. Patricia y su marido, la señora Holder, Bob. Abrieron una botella de champán. Por una nueva vida, alzó su copa Miley. Y por la justicia, añadió la S.R.A. Holder. Más tarde, cuando los invitados se marcharon, Miley permaneció largo rato en el balcón, contemplando la ciudad de noche. Pensó en todo lo que había ocurrido en las últimas semanas, el dolor de la traición, la amargura de la decepción, el dulce sabor de la victoria. Su teléfono vibró. Un mensaje de Chris. Lo he perdido todo. ¿Es esto lo que querías? Miley miró el mensaje y sonrió de verdad por primera vez en mucho tiempo. Respondió, no, Chris, quería justicia. Y la tengo. Bloqueó su número y volvió a casa. Las fotos de su boda aún estaban en la repisa de la chimenea. Miley las recogió todas y las metió en una caja. El pasado tenía que quedarse en el pasado. A la mañana siguiente se despertó sintiéndose ligera. Ya no había necesidad de fingir, de aguantar, de callar. Era libre. Durante el desayuno, vio las noticias de la mañana. La empresa de Chris se había declarado en quiebra. Uno a uno, sus socios se negaron a cooperar. La reputación que había construido a lo largo de los años fue destruida en una noche. Leslie había abandonado la ciudad, su casa estaba a la venta y todos sus perfiles en las redes sociales habían sido borrados. Miley sintió una extraña sensación de cierre. Era como si hubiera cerrado un libro pesado y lo hubiera leído hasta el final. 23 años de matrimonio parecían ahora un sueño lejano. Llamó a Patricia. «Sabes, estoy pensando en irme de vacaciones. A algún lugar lejano». «¡Qué buena idea!», le contestó su amiga. «¿A dónde? ¿Quizá a las Bahamas?». Miley sonrió. «He oído que allí tienen unas playas estupendas».
Las dos se rieron. Era una broma, pero era verdad. Miley se merecía unas vacaciones. Y no solo unas vacaciones, se merecía una nueva vida. Un mes después de todos los acontecimientos, conoció a Chris en un supermercado. Parecía viejo y cansado. Su caro traje había sido sustituido por un sencillo jersey y su sonrisa confiada había desaparecido de su rostro. «Miley», empezó él. «No», lo interrumpió ella. «Vive con tu elección». Pasó junto a él con la cabeza alta. Tenía una botella de champán en el carrito. Hoy celebraba su primer ascenso en su nuevo trabajo. Sí, había empezado a trabajar, por primera vez en muchos años, y resulta que es una excelente especialista. Su experiencia en la organización de actos benéficos resultó ser muy valiosa en el campo de la gestión de eventos. Por la tarde estaba sentada en su despacho, revisando los documentos para la venta de su casa. Sí, había decidido venderla. Había demasiados recuerdos, demasiado dolor asociado a esas paredes. Sobre la mesa había un sobre de su abogado, los últimos papeles del divorcio. Todo había terminado, oficial e irrevocablemente. Miley se acercó a la ventana y miró la puesta de sol. Tenía toda una vida por delante, nueva, limpia, llena de posibilidades. Su teléfono sonó. Era Patricia. «¿Cómo estás?» «Por primera vez en mucho tiempo, puedo decir sinceramente que soy feliz». Y era cierto, había sufrido traición, dolor y decepción. Pero había salido fortalecida de la prueba, más sabia, libre. Ahora sabía que a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. A veces hay que pasar por el infierno para llegar al cielo. Y a veces la mayor victoria no es la venganza, sino la capacidad de volver a empezar.